nuestros estudios tenemos también al ex abogado del expresidente Pedro Castillo, quien renunció, creo que a los pocos minutos, cuando el entonces presidente Pedro Castillo dio este mensaje histórico que sorprendió, creo que a la mayoría de la población. Doctor Benji Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. Pilar, un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, y empezamos pues con la cantidad de abogados que ha tenido su ex patrocinado. Es bastante extraño. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Por qué cambia de manera tan rápida de las personas que tienen que tener a su cargo su defensa, que es algo muy importante? Bueno, puede... que lo conocido, ¿no? Puede ocurrir varias cosas. Me sorprende porque estando en una situación no fácil, sino más bien complicada, lo que debería haber es una defensa coordinada, única, esta cantidad de 12 abogados, en tan corto y tan breve tiempo, lo que dice es que básicamente no se ha logrado afianzar un vínculo de confianza entre el expresidente Castillo y su defensa. Y tanto más si es que ya hay una prisión preventiva confirmada, en todo caso tendrían las acciones constitucionales expeditas para poder incoarlas a favor de Pedro Castillo. Y mañana se cumple justamente un mes del autogolpe, una situación que nos sorprendió, como le decía, porque todos esperamos que el expresidente Castillo ese día por la tarde vaya al Congreso junto a su defensa para enfrentar esta tercera moción de vacancia presidencial que había en su contra. En efecto, es lo que se había coordinado. Un día antes estuvimos alrededor de 6 horas en Palacio y en un espacio de tiempo de 2 horas con el presidente, coordinando los términos de la defensa, porque un día después, por la tarde, había convocado el Pleno del Congreso para discutir la solicitud de vacancia. Iba a ir el presidente, iba a ir usted, claro, y iba a ir también otro abogado y un grupo del equipo ministerial. Exacto. De hecho, lo que se había coordinado es que, dado que el reglamento del Congreso otorga 60 minutos al presidente para defenderse en una moción de vacancia, habíamos definido distribuir los tiempos de esta manera: 10 minutos con los que empezaba el presidente Castillo, 20 minutos con los que yo rebatía las debilidades desde el punto de vista penal que tenía el pedido de moción de vacancia, y finalmente 30 minutos el doctor Palomino Manchego. Esa había sido la distribución del tiempo, y un poco como ensayando un día antes, el martes. ¿Lo veía seguro en ese ensayo? Claro, estaba seguro, estaba confiado. No, usted estaba seguro, pero lo veía a Castillo, claro, al expresidente seguro. Yo ese día el paso que iba a dar supuestamente el 7 en la tarde. Yo ese día, o sea, un día antes, el martes 6, no avisoré, no percibí, nunca vi algún atisbo o indicio de que pueda haber mostrado que no estaba de acuerdo con la defensa, el planteamiento. Porque en otra ocasión, cuando él no ha estado de acuerdo con algo que usted le ha planteado, ¿se lo decía o guardaba silencio? Y no le decía nada, y luego tomaba contacto con otros abogados, como recuerdo usted se molestó varias veces y hasta renunció. Sí, hubo un episodio. Un par de episodios. Previa, pero habíamos coordinado, ¿no es cierto? Y las coordinaciones que habían, básicamente, si había alguna duda lo preguntaba el presidente. Esta vez no pasó esto, esta vez percibía que estaba de acuerdo con la defensa, y de hecho los ministros habían coordinado por su parte que acudirían también al Congreso para hacer una defensa política que se complemente a la defensa jurídica. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el pedido en sí era una recopilación de notas de prensa. Entonces no es que era un pedido sólido, probablemente tenía bastante impacto, bastante resonancia, pero desde el punto de vista técnico-jurídico no era un pedido sólido. Para usted iba a ser fácil de rebatir en su opinión, nosotros, la estrategia que habían planificado. Nosotros estábamos seguros de hacer eso. Y pasan los días, se cumple mañana un mes, y hasta ahora no sabemos qué pasó por la mente del entonces presidente Pedro Castillo. Se dejó influenciar por Betsy Chávez, por Aníbal Torres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 7 en esa hora? Entre el 6 y el 7, porque... claro, el 6 dura, el 7 toda la madrugada, ¿no? Claro, el 6 nos despedimos, nos íbamos a ver al día siguiente en el Congreso, nosotros íbamos a llegar aparte, el presidente iba a ir, me parece que con un conjunto de la población que lo iba a acompañar
¿no es cierto?, al Congreso. Nosotros íbamos a adelantarnos con el doctor Palomino y lamentablemente eso nunca ocurrió. Entonces, todo lo que vino después fue sorpresivo. ¿A quién escuchó? Porque ¿Quién le asesoró? Chávez dice que no, Aníbal Torres dice que no, bueno, claro. Eso está por determinarse, ¿no es cierto? Está investigando. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Quién redactó el documento? Porque claramente no son las encontraron el expresiones del presidente. documento en la computadora de la entonces primera ministra Betsy Chávez, eso es lo que se señala. Claro, por eso son las indagaciones que se han iniciado, ¿no es cierto?, que de hecho están ya en una etapa más avanzada porque está en una investigación preparatoria formalizada. ¿Era fácil el presidente Castillo de influir de esa manera? Y se lo pregunto porque lo que se dice, incluso entre los congresistas de Perú Libre, que no habían los votos, no habían los 87 votos requeridos para vacarlos. ¿Qué lo hizo reaccionar de esa forma? Y lo que veíamos en ese Pedro Castillo del mensaje del 7, con la hoja así temblorosa, es que él no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Ni convencido, ni seguro de lo que estaba haciendo. Probablemente le hicieron creer una cosa que no correspondía a la realidad. Probablemente generaron... ¿Aquí el marrufo puede haber influido? No lo creo. Fíjense, mucho se ha dicho de eso, pero no, porque ya habíamos hablado de que durante mucho tiempo habían personas que canjeaban su libertad para poder acusar al presidente Castillo. Entonces, todos esos testimonios eran débiles y estábamos esperando que ese mismo día probablemente Marrufo diga, yo le entregué personalmente, fui acá, le di, y ya van a salir audios y videos, y al final nunca salió nada. Pero, claro, ese escenario probablemente ha sido aprovechado por alguien o por algunas personas y le dijeron, presidente, lo van a vacar, hay pruebas que van a salir, qué sé yo, que pudieron haberle dicho, para que él haya podido tomar una decisión tan equivocada, tan sorprendente y tan lamentable. Tan sorprendente que veíamos esta imagen tan lamentable de la ex primera dama de la Nación saliendo con sus hijos, con Jennifer Paredes, por la residencia de Palacio. A todas luces se veía que no era algo preparado. Sí. Usted ha visto todos hemos visto esas imágenes. Penoso por la familia. Hay dos niños, particularmente una niña, un adolescente, ¿no es cierto?, y la esposa, que aparentemente tampoco sabía lo que iba a pasar. Todo apunta a que no, que fue una decisión que se toma aparentemente en últimas horas y con un grupo de personas o con una persona, no lo sé, eso está en investigación, pero que se hace a espaldas de nuestras coordinaciones. De todos, a espaldas de todos. Ahora, usted renunció. Sí. ¿Por qué renunció? Porque durante mucho tiempo, casi 7 meses que estuvimos en la defensa, vieron que mi defensa se sustentaba en el respeto a la Constitución. Y el presidente lo que hizo fue... Exacto, el 117. Lo recuerdo perfectamente. Yo he defendido siempre las causales. Y también lo que había dispuesto el Cochecli. Claro, y hemos tenido entrevistas. Sí, pero sí me dieron la razón las fiscalías cuando archivaron los temas de plagio, cobro ilegal y falsedad. Pero más allá de eso, creo que lo importante es hacer ver que mi defensa era en función de lo que la Constitución decía. Y entonces yo decía, la Constitución te puede gustar o no, pero la Constitución es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces, el presidente violó la Constitución. Al hacerlo, entonces, yo no podía mantenerme un segundo ahí en la defensa porque hubiese tenido una posición absolutamente incoherente. Y lo trataron de contactar. El doctor Aníbal Torres lo contactó ese mismo día, el 7, en la noche, para que asumiera la defensa del expresidente en el caso de rebelión y conspiración. Y no aceptó por lo que usted me está explicando ahorita. Para mantener una posición absolutamente coherente. Porque cuando un abogado se colegia, el juramento que hace es el respeto a la Constitución. Entonces, teníamos un presidente que estaba infringiendo flagrantemente la Constitución y lo que correspondía, entonces, era tomar una decisión en coherencia con eso. Y a la luz de los hechos, han pasado ya 30 días. ¿Usted sigue confiando bueno, ya no es su patrocinado? Se lo pregunté en una entrevista anterior. Sí. ¿Sigue confiando ahora, 30 días después, en el expresidente Pedro Castillo? Bueno, de lo que se ha visto, yo no he visto algún elemento que cambie el cuadro de cosas que en su momento hacían que yo tuviera una posición, así que mi posición no ha variado. Mi posición sí cambió en otro extremo, en el extremo de que yo defendía a un presidente que no violaba la Constitución y luego
el 7 de diciembre pasó a convertirse en un infractor de la Constitución. Pero era un presidente en ese entonces que estaba pues con una sombra muy oscura sobre él. Bueno, investigaciones, pero la investigación no es igual a condena y definitivamente se había establecido todo un conjunto de estrategias de defensa. Pero usted va a seguir confiando en su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Hasta que aparezca una prueba exacto que desdiga o que establezca lo contrario, por supuesto, porque también sería incoherente decir hoy que ya no soy su abogado, entonces ahora sí lo veo como culpable. No, pues así tampoco son las cosas. Y en el caso de su ex patrocinada también, la señora Lilia Paredes, ahora la Fiscalía, decidió en el tema del impedimento de salida del país, ya sea en México, por el tema de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que espera para la ex primera dama de la Nación? Bueno, en caso el juez acepte este requerimiento fiscal. Primero hay un escollo procesal, porque no es que la Fiscalía dice me desisto el impedimento y ahora voy por la prisión. No es así. Cuando la Fiscalía formaliza la investigación, dice, a Jennifer le pido prisión y a los demás le pido una medida menos gravosa. Así que cuando les pide una medida menos gravosa, las personas están con comparecencia simple y está por definirse si van a tener restricciones y si se va a impedir su salida del país, correcto. Pero su situación es comparecencia simple. Luego, se dictó comparecencia con restricciones, pero no impedimento de salida, la sala anula. Entonces, ¿cuál es el estado, la situación jurídica de Lilia Paredes? Comparecencia simple. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? No pedir la prisión, sino pedir la variación. Es decir, que varíe la comparecencia con la prisión preventiva. Exacto. Y eso se tendría que ver en una audiencia judicial. Eso tiene que discutirse en una audiencia, en efecto. Por ese es un escenario. Vamos a otro escenario. Supongamos que eso no se hace respetar en el procedimiento y se sigue adelante y se dicta en su momento prisión preventiva. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Extradición. Ahí vamos al tema. A través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que está en el Ministerio Público, tiene que tramitarse una extradición. El Estado requirente es en Perú, el requerido es México. Pero recuerda que México le otorgó protección a través del asilo. Entonces México no podría con la mano izquierda asilar y proteger a Lilia Paredes y con la mano derecha conceder la extradición y desprotegerla. Claro que sí. Así que yo creo que es difícil que, aun cuando se dicte la prisión se ejecute. Perfecto. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Pilar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en ambos casos.